Muy buenas tardes tengan, estimados amigos, seguidores de la red Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hoy, lunes 18 de enero del año 2021, nos encontramos con una nueva sesión de telecapacitación. En esta oportunidad, hemos invitado del Servicio Medicina B de nuestro instituto a la doctora Karin Ugarte Rejavinsky. Ella ha preparado un tema de gran experiencia en lo que nos va a compartir realmente. La felicito a la doctora Karin y le agradezco su presencia. Doctora Karin, sea usted muy bienvenida. Adelante con su exposición. Okay. Buenas tardes con todos, agradecida por la invitación. En realidad es más que una exposición, es compartir un poco la experiencia como pediatra en lo que es la teleatención y telemedicina y todo el proceso que se ha dado en esta pandemia, en esta etapa de pandemia, ¿no? La pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 en realidad para todos ha representado desafíos, constituido de repente una gran oportunidad para conocer lo que es la telemedicina y creo que todavía tenemos mucho para avanzar. Ya se pasaron las etapas iniciales en donde de repente estaba un poco restringido por temas normativos, pero estamos en un punto en que debemos considerarla como el pilar fundamental para la atención del paciente en este momento que vivimos, ¿no? La definición que da la OMS es, de lo que es la telemedicina, es aportar servicios de salud a distancia por cualquier profesional de salud competente usando los TICs, que son las tecnologías de comunicación para el intercambio válido de información en el diagnóstico, tratamiento, prevención, control de enfermedades, lesiones, investigación, evaluación y educación continua, ¿no? Todo con un interés de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades. En realidad el brote del COVID-19 marca un antes y un después en lo que es salud pública y sobre todo en la telemedicina, debido a sus características, se perfila como un servicio esencial que va a permitir al usuario una atención completa desde su domicilio. Pero no avanza. Okay. Pero recuerdo el 16 de marzo cuando mi jefa me dijo, bueno, tenemos que ir a confinamiento y luego, más o menos 2 semanas después, vamos a empezar a hacer teleatención. ¿Qué sabíamos de teleatención? ¿Qué sabíamos de telemedicina? En lo personal, la pandemia me ha ayudado a descubrir lo que es la telemedicina, algunos de repente redescubrir. No es algo nuevo, es algo que existía desde el 2005, donde ya había un plan de telesalud y que se logró o que se implementó para disminuir las brechas que existen para las atenciones rurales o a distancia. ¿Qué es lo que yo conocía como telesalud? Lo primero fue este doctor que ustedes mucho conocen, que en junio del 2019 compartió a través de la televisión una forma de teleatención. Y muchos de nosotros, incluida yo, criticamos porque pensamos en que no era posible hacer una teleconsulta, no era posible atender a un paciente a distancia. Pero esa era la realidad. En realidad, podríamos hacerlo, lo hemos hecho antes. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Que por medio del WhatsApp, o una llamada, o una videollamada, ya nuestros pacientes, antes de las pandemias, acudían a nosotros, incluso fuera de horario, para resolver una duda, ¿no? Muchas veces hemos resuelto el problema del paciente a través de la teleatención. Entonces, ¿qué fue lo primero que nos tocó hacer? Participamos en un curso de lo que es las normativas de telemedicina, entendimos un poquito la ley que existía ya de telesalud y todos los componentes que tiene la telemedicina,
que son telegestión, telemedicina, telecapacitación y teleeducación, ¿no? Y entender la diferencia, que hasta ahora algunos no lo hacemos correctamente, entre lo que es el telemonitoreo, teleorientación, teleinterconsulta y teleconsulta. Una vez que llevamos este curso, que fue más o menos de 24 horas, dimos examen. Luego, mientras se preparaba la teleconsulta o la teleorientación del Instituto de Salud del Niño, muchos de nosotros participamos a través de la red Teleatiendo del MINSA, donde nos inscribimos y participamos a través de esta plataforma. Esta plataforma, al inicio, el que filtraba era un personal del MINSA y ellos nos dirigían la atención. Podía ser a través de una llamada o la teleorientación vía mensajería de texto. Yo hice mensajería de texto. Recuerdo que eran mensajes sincrónicos, era atención sincrónica. Había muchos problemas por lo que era el sistema, a veces el internet era un poco lento, pero se lograba atender, por ejemplo, pacientes en Iquitos. Me acuerdo que cuando hice esta atención, estaba el pico, la primera ola de Iquitos. Entonces, muchos de los pacientes que me consultaban a través de la mensajería de texto eran de Iquitos. Luego, ya a mediados de mayo, empezamos a hacer la teleorientación en el Hospital del Niño, a través del Instituto de Salud del Niño. Estos fueron los primeros formatos que utilizamos. Este es un formato único de teleorientación y telemonitoreo. Podríamos haber atendido muchos pacientes. La verdad es que se escucha el audio de alguien y me interrumpe. No sé, ¿podría mutearlo, por favor? Ok. Y iniciamos con una plataforma que se llamaba Doxy, la cual no era muy amigable tanto para el personal de salud como para nosotros. Entonces, muchos de nosotros tuvimos que utilizar nuestros propios celulares y utilizar el WhatsApp, que ya después les voy a comentar las ventajas y desventajas que tiene el haber utilizado esto. Pero empezamos a hacer las teleorientaciones y algunas se limitaban a hacer teleorientaciones, como este caso, en donde hacíamos control de niño sano, control de niños crónicos, en donde podíamos ver cómo iba, por ejemplo, un paciente con rinitis, cómo iba con su tratamiento, se le daba medidas de prevención, de promoción de salud. Este paciente que era el del video, que no se logró ver, que era control de niños sanos, se le daban pautas, se le dio un manual de estimulación a la mamá, porque el niño, este niño, por ejemplo, no levantaba la cabeza y ya tenía más de tres meses, tenía casi 4, entonces por vía WhatsApp le mandé un manual de estimulación, le di pautas de hacer ejercicios y a los 15 días me hizo una nueva teleorientación y había mejorado. Luego se podía hacer controles de pacientes crónicos, como es el caso de este paciente, y la mamita me dio permiso, es un paciente que es monorreno y había presentado un cuadro de diarrea y le había salido pruebas de función renal alterada. El paciente vive en un caserío del norte del Perú y quería venir para que la vea el doctor Encines en su control. Entonces se le dio la orientación, qué debía hacer, el tipo de alimentación, higiene, lavado de manos, el suero, cómo lo debe tomar, y a las semanas, a los 10 días, se le hizo un control de la función renal y había mejorado, ¿no? Y bueno, a veces también la teleorientación sirve, como muchas veces nos mandan muestras de sus niños, de que si es diarrea o no, o lectura de resultados, ¿no? Esto creo que antes de la pandemia ya nos ha pasado, de que más de una mamá nos ha mandado fotos de las deposiciones, ¿no? También hemos visto lesiones en piel o tumoraciones. En la pantalla, en el lado izquierdo, este es un niño, un adolescente, que tenía una tumoración cervical de más o menos 2 semanas de evolución, y mediante la teleorientación conversamos con el papi,
y con el adolescente, y tenía el antecedente de contacto con un gato. Al final fue un niño con enfermedad de arañazo de gato. En realidad, la teleorientación pasó a ser una teleconsulta, a pesar de que no estamos todavía en teleconsulta, pero hay que sincerar, porque teniendo el diagnóstico, el paciente se le mandó a hacer pruebas para Bartonella Genselae, salió positivo. Me recuerdo que llamé al doctor Díaz para hacerle el control conjunto, y el paciente al mes mejoró bastante, ¿no? Y bueno, problemas de piel que no faltan, y que no solo se limita a hacerle una teleorientación, a veces había que darle otras indicaciones, ¿no? Igual problemas agudos, pacientes que tenían fiebres, la tecnología permite, si no tenemos una plataforma, permite hacer diagnóstico de lesiones en boca, de tumoraciones, etcétera, ¿no? Esa es la no sé si se logrará ver el video, vamos a ver. Ese era un paciente con autismo, es un paciente de mi jefa, me lo pasó el video, y el paciente se le hizo teleorientación y se le derivó a salud mental y neurología, ¿no? También, por ejemplo, es un paciente postoperado de cardiopatía, que estaba en Tumbes, y la mamá no podía venir, obviamente, por la situación en que estamos, por la pandemia, y ella quería un control de su niño, estaba preocupada porque asumía que la frecuencia respiratoria o de repente algo no estaba bien en su niña. Entonces, por medio de un video, vimos que la frecuencia respiratoria estaba normal, ¿no? Es una paciente con síndrome de Down, también tiene hernia umbilical, pero no estaba agitada, ¿no? Pedíamos que nos manden videos de 30, 60 segundos para poder contar la frecuencia respiratoria, no solamente identificar situaciones de alarma en el paciente, sino también educar a la madre cómo tomar la frecuencia respiratoria a su niño. Entonces, ahora señora va a contar cuántas veces se eleva el tórax durante un minuto, y esa va a ser la frecuencia respiratoria normal de su niña. Y a partir de tal valor, su niña tiene que ser vista por un médico. Entonces, se evitó el traslado de esta paciente, ¿no? Entonces, en este caso sí se hizo teleorientación. O pacientes con COVID, ¿no? Que a veces teníamos la facilidad de que la madre contaba con un pulso oxímetro, y mandaban videos de 30, 60 segundos para ver la frecuencia respiratoria, podíamos ver la piel, el estado de hidratación, y orientar y educar el manejo en casa para evitar contagio a las personas, a los adultos mayores o personas de riesgo, e identificar los signos de alarma, ¿no? Por ejemplo, este paciente es un paciente crónico, es un paciente que ya conocía antes de la pandemia, se llama Joaquín, y tiene asma, bueno, también es postoperado de paladar hendido, y recibía tratamiento crónico para asma, tratamiento preventivo. Entonces, la mamita estaba preocupada porque lo veía un poquito agitado. Entonces, me mandó un video. Y con este video, bueno, que era un poquito más largo, evitamos que la mamá se traslade al hospital para hacer una atención presencial, se le orientó qué medidas debía realizar en casa y mantener su tratamiento de base, ¿no?
Pero también hemos visto casos severos, ¿no? Como este caso de una niña con asma aguda, en la que se le podía dar, en realidad, la indicación del inicio de la terapia de rescate, ¿no? Ay. Estaba bastante agitada, entonces allí pasó de ser una teleorientación a una teleconsulta. Y bueno, este es el formato actual que utilizamos, que ha mejorado bastante. Lo ideal sería tener una historia electrónica, pero la ventaja que tiene el formato actual es que nos permite ver las atenciones previas del paciente y más o menos orientarnos a los antecedentes del paciente, que a veces las madres no nos dan el dato completo, ¿no? Este enlace, este GIS electrónico también permite hacer interconsultas, recetas, solicitud de análisis. En realidad, sincerarnos, ¿no? Se podría ya hacer una teleconsulta, no solo una teleorientación, ¿no? ¿Qué más hicimos en la contingencia? Las teleinterconsultas, ¿no? Muchas teleinterconsultas. Participé, por ejemplo, esta paciente, que es del Hospital Regional de Medicina Tropical, que es del norte del país también. Hicimos una teleinterconsulta acompañado con cardiología. Recuerdo que el motivo de la consulta era edema generalizado, y el médico del hospital, el interconsultor, el que solicitaba, pensaba que el edema era a causa de una cardiopatía. Antes de iniciar la interconsulta, la doctora Alegre, recuerdo que leyó el motivo de la interconsulta y pidió la presencia del pediatra. En conjunto, al final fue una junta médica, ¿no? El paciente tenía edema multifactorial, era una paciente sí con cardiopatía, pero que no tenía repercusión en la hemodinámica, y había hecho neumonía complicada, y esta neumonía complicada había originado también insuficiencia renal aguda, multifactorial. Entonces ayudamos al manejo, y a los 3 días se hizo una reevaluación, ya en conjunto con nefrología, y la paciente había mejorado bastante, ¿no? Entonces, la telemedicina también nos permitió hacer teleinterconsulta. ¿Qué ventajas tiene, o qué ventajas he visto yo? De repente alguno ve más, no lo sé. Evitar el desplazamiento, disminuir la exposición y saturación de los centros hospitalarios, disminuir la exposición innecesaria al personal de salud y a los familiares. Además, se puede promover, educar, controlar, observar, identificar signos de alarma, ¿no? No solamente ver al paciente, sino ver el entorno del paciente. Entonces, paciente con asma, vemos el entorno, ¿no? Ambientes muy hacinados, poca ventilación, pacientes con diarrea, mala higiene, ¿no? Entonces, nos ayuda a identificar no solo signos de alarma de la enfermedad, sino factores de riesgo para padecer la enfermedad, ¿no? ¿Qué otras ventajas? La teleeducación, ¿no? Los TICs nos permiten hacer una educación casi similar a una educación presencial. Y también identificar todas las alarmas necesarias para el cuidado de la salud, ¿no? Con respecto a la higiene, por ejemplo. ¿Qué desventajas? Bueno, amenaza la confidencialidad, no solo del paciente, sino de nosotros. O sea, al utilizar nuestros propios teléfonos, no sé si a los demás, pero más de un paciente me han llamado fuera de mi turno, y ya me consideran dentro de sus contactos. Doctora, tengo esta duda, y yo, ¿quién es? El paciente tal que atendió tal día, ¿no? Entonces ellos ya asumen que yo debo responderle esa duda, ¿no? Además, a veces hay demoras en la programación de citas. Una desventaja o una debilidad es que no contamos con una plataforma ideal, espero que contemos pronto.
la falta de herramientas informativas, una historia electrónica, la lectura de exámenes, laboratorio o contar con las imágenes. Muchas veces los pacientes nos mandan las fotos, pero no es igual a tenerlas a través de una plataforma. El paciente en realidad no requiere, o la mayoría de veces lo que necesita no es una teleorientación, sino una teleconsulta. Hay desconocimiento de parte de nosotros como personal de salud entre las diferencias entre lo que es telemonitoreo, teleconsulta y teleorientación. Y muchas veces hacemos mezclado todo y eso no está bien, ¿no? Debemos conocer las normativas. Las normativas están desde el 2005 y lamentablemente no nos han educado que debemos estar al tanto de estas normas, ¿no? Del marco legal de lo que hacemos, ¿no? Y hay limitaciones en la atención, siempre se requiere el examen físico, pero se puede acortar la consulta externa presencial. O sea, yo veo a un paciente de manera virtual y luego, de forma presencial, culmino la atención. Entonces, acorta el tiempo de exposición, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para mejorar, ¿no? Invertir en una mejor plataforma o invertir en una plataforma, habilitar no solo la teleorientación, sino la teleconsulta. Se me ocurre hacer alianzas con entidades públicas y privadas. Si las universidades tienen convenios, si ellos tienen plataformas, tienen aulas virtuales de excelente resolución, ¿por qué no hacer enlazos a través de los convenios interinstitucionales que existen, ¿no? En vez de pedir materiales físicos o aire acondicionado, lo que usualmente solíamos pedir, podríamos pedir alianzas. Estas alianzas podrían solicitar TICs, ¿no? Los TICs que necesitamos, ¿no? Hacer más publicidad, hacer una capacitación continua del personal, ¿no? El personal de salud debe conocer las diferencias entre lo que es nuevamente telesalud y teleorientación. No podemos fallar en eso. Debemos hacer un análisis de los procesos. Conocer, identificar las diferentes variables que se deben tener en cuenta para hacer el plan estratégico. O sea, permitir ver qué falencias tenemos, tanto desde el cliente interno, o sea, desde nosotros, sobre la gestión o cómo debemos mejorar y los procesos, como el cliente externo, que son nuestros pacientes. Evaluar la calidad del servicio, evaluar los procesos, qué podemos mejorar, ¿no? Y bueno, un consejo que encontré en la web, ¿no? Cómo hacer la teleconsulta, ¿no? Antes, ubicarnos en un lugar que haya silencio, tranquilidad, que el paciente vea. O sea, no solamente limitemos a la teleorientación o la teleconsulta hacerla una llamada telefónica, sino hagámoslo con videollamada, porque esto permite una comunicación verbal y no verbal, y esto va a disminuir un poquito la falta del acompañamiento que haces con el paciente. Y luego, al tener nosotros una historia electrónica, podemos actualizar la información y otros compañeros podrían ver la misma información, ¿no? De repente, lo ideal sería tener una historia clínica única, tanto de MINSA con eSalud, sería lo ideal, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho telecapacitación. Desde octubre nos encargaron, al grupo que estamos en lo que es atención remota, a hacer telecapacitación a través de la vía Zoom con los residentes. Hacemos en promedio 12 actividades por mes de 2 horas, donde discutimos casos clínicos, evaluamos, revisamos tratamientos, y también nos ha permitido actualizarnos, ¿no? A través de diferentes cursos hemos sido asistentes de diferentes capacitaciones. Bueno, eso es un poquito lo que yo he vivido en esta etapa, y quería compartirles el caso más emblemático que he tenido. Es una paciente, Luciana, que tiene un problema reumatológico, y cuando inició la pandemia, ella estaba así.
Ay. ¿Y ahora está así? Muy bien, doctora Karim Ugarte. Mis felicitaciones desde la Unidad Telesalud, realmente una experiencia bastante gratificante, como usted ha mencionado. Claro está, siempre en toda innovación hay altibajos que ustedes han sabido vivenciar y también participar en ir mejorándolo poco a poco, y sabemos que podemos seguir mejorando en el futuro. Entonces, ¿hemos culminado con su exposición, doctora Karim? ¿Hola? ¿Me escucha? Ah, se le ha ido el sonido. ¿No escucha? Ya. Pero a usted no se le escucha, el audio se le ha ido. No, habilítame. Ah, ya está, ya ahora Okay. sí. Ajá, no me habías habilitado. Sí, un Ajá. poco el internet, que no pasaban las diapositivas, estaba que sufría. Sí, todo eso hemos ido aprendiendo en el camino. Realmente la pandemia ha hecho que nos empuje y nos enseña a volar así como estábamos, a veces sin preparación o con preparación, pero estamos en el camino avanzando. Hemos invitado ya a los participantes a que puedan formular sus preguntas y mientras tanto podemos ir conversando, doctora Karim. Realmente sería importante conocer también de parte de usted cuáles han sido las expectativas y las expresiones que manifestaban los familiares. ¿Era de aceptación de los familiares la intervención de ustedes a través de esta innovación? Sí, la verdad es que sí. Cuando estábamos en la primera etapa, los pacientes estaban muy contentos de poder atenderse a través de ese medio, ¿no? A pesar de no ser en realidad no es el ideal, pero es el ideal para la situación, ¿no? Entonces, se logró ayudar a muchos pacientes. Hay casos muy interesantes, por ejemplo, una niña con epilepsia que la habían visto muchas veces por emergencia en otros centros, y a través de un video, porque el papá cuando llegaba a la emergencia no lograba explicar bien, y a través de un video, o sea, mejor dicho, a través de la videollamada, en ese momento presentó la paciente. Entonces,
se le contactó con el neurólogo y terminó en una consulta presencial, ¿no? Entonces, ¿qué permitió? Acortar el tiempo, se mandó el video a mi colega el neurólogo y además preparar al paciente para la consulta presencial, decirle el correcto uso de mascarilla, la distancia que debe mantener con el médico a la hora de la atención y que debe acudir con una sola persona. Entonces permitía todos esos aspectos, ¿no? El darle la orientación para una consulta presencial previa, acortar el tiempo que toma en hacer la anamnesis, o sea, el motivo de la consulta ya se acorta, porque yo al mandarle el video, creo que fue con la doctora Pamela, ¿no? No recuerdo, entonces, pero al mandarle el video ya ella sabía por qué iba el paciente, ¿no? Entonces ya acorta el tiempo de la consulta externa, ¿no? Y así ha habido varias situaciones, ¿no? La paciente de asma no ha sido mía, ha sido de la doctora Sandoval, la paciente que estaba con asma severa. Igual, permite que el paciente que está lejano a un centro de atención pueda ir haciendo un tratamiento previo a la llegada, ¿no? A la llegada a la emergencia, y el paciente llega en mejor situación, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, las vivencias que ustedes han compartido ha despertado el interés de sus colegas. Muy bien, no habiendo preguntas, doctora Karim Ugarte Rejavinsky, nuevamente nuestras felicitaciones y nos gustaría escuchar su mensaje final a manera de conclusión que podría compartirnos según esta experiencia vivida. Bueno, primero, prepararnos todo el tiempo, capacitarnos. Esto no va a terminar ahora, esto va a seguir, creo, para siempre. O sea, es un punto en el que ya conocemos el sistema y debemos mejorar, ¿no? No solo por la situación que vivimos por la pandemia, sino esto abre puertas para muchos médicos serumistas que necesitan un acompañamiento en pacientes que son de más difícil atención, que ellos desconocen. Entonces tenemos que conocer lo que nos brinda lo que es telemedicina, ¿no? No queda en solo una teleorientación. Tenemos muchos componentes y podemos utilizarlos, ¿no? Tenemos telemedicina, tenemos telesalud, tenemos teleconsulta, tenemos telemonitoreo y las teleinterconsultas que de verdad son de mucha ayuda para pacientes que están en hospitales lejanos, ¿no? Y que evitaría el traslado del paciente, dejando a su familia el costo del traslado y la exposición del mismo paciente y sus familiares, ¿no? Perfecto, doctora. Muy bien, estimados amigos, fueron las palabras de nuestra queridísima doctora Karim Ugarte Rejavinsky. Reciba nuestro cordial abrazo desde aquí de la Unidad Telesalud y agradecemos también a cada uno de ustedes por su participación. Recuerden, amigos, que esta exposición la pueden también encontrar en nuestro canal YouTube, Videos Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy bien, ha sido por hoy. Gracias por su presencia y hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias.